La inseguridad crece en Ecuador, al igual que los brotes de xenofobia. El gobierno busca deportar a los extranjeros que delinquen, mientras la falta de empleo afecta al tejido social. ¿Cómo detener la delincuencia? Uno de los indicadores alarmantes que dejó este 2019 es el de la inseguridad y la delincuencia. El aumento en la tasa de robos a personas y de homicidios intencionales, sobre todo en Guayaquil y Quito, ha despertado preocupación y molestia, en gran medida con los extranjeros que han emigrado en los últimos años hacia este país golpeado por la crisis económica. En el programa de hoy analizaremos las acciones que emprende el gobierno para reforzar sus planes de seguridad y determinar si el endurecimiento de los controles migratorios será suficiente para combatir la delincuencia o si solo calmará las percepciones. Usted está en Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan el general Fausto Salinas, comandante de policía del Distrito Metropolitano de Quito; María Dolores Miño, jurista y catedrática universitaria, especializada en derechos humanos. También están con nosotros Fernando Flores, asambleísta por Creo, presidente de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad. Y Vicente Tayano, legislador del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, integra la Mesa de Seguridad de Guayaquil. Gracias por estar en Políticamente Correcto. Hoy vamos a hablar nuevamente de inseguridad e inmigración, una fórmula un tanto delicada al momento de interpretarla como una de las causas del despunte en la delincuencia. A lo largo del programa vamos a hablar de contextos, leyes, discursos políticos y sobre todo de cifras para llegar a conclusiones serias. Claudia Roura nos cuenta qué pasó esta semana. Mariana Granja fue asesinada afuera de un centro comercial en Quito. Era la 1 de la tarde del sábado 1 de febrero y la calle estaba llena de gente. La asaltaron, se aferró a su cartera, recibió 2 disparos y murió. Era una mujer de 68 años dedicada a cuidar a niños y jóvenes con cáncer. Trabajadora, alegre y empática con todos. La recuerdan quienes la conocieron. Familiares, amigos y ciudadanos elevaron su voz de rechazo por el nivel de inseguridad que vive el país. Pero esta protesta subió de tono, en especial en redes sociales, tras la detención del principal implicado en este asesinato. Se trata de un joven de 19 años de nacionalidad venezolana. Brotes de xenofobia se encendieron en rechazo a los migrantes. Hubo plantones para frenar la delincuencia en el Ecuador. El gobierno central impulsa acciones de la mano de los gobiernos locales, como el Plan Más Seguridad que ya lleva algunos meses en Guayaquil, y se hicieron las primeras evaluaciones. El martes pasado el presidente Lenín Moreno firmó convenios con 50 municipios para dotarlos de tecnología, infraestructura y mejorar la seguridad. Además, pidió a la Asamblea que agilite el tratamiento de 2 leyes. El país necesita que concluyan en este 2020 el tratamiento del Código de Seguridad del Estado. Ya está, señores asambleístas, 2 años en sus manos, pero sumen a ello las reformas a la Ley de Movilidad, porque nos permitirá expulsar y deportar a aquellos extranjeros que vienen al país a delinquir. Y agregó un nuevo ingrediente en su lucha contra la delincuencia: controles migratorios en todo el país, pero en especial en Quito, Guayaquil y las zonas fronterizas. En Tulcán pretenden crear ordenanzas para controlar el espacio público. Por su lado, la policía ya inició las redadas y encontró personas extranjeras sin documentos o sin un estatus claro. Les entregaron notificaciones para que salgan del país en 30 días, pero aún hay vacíos legales sobre cómo actuar y llevar las audiencias de deportación. Expulsando a los extranjeros que delinquen, ¿se solucionará el problema de inseguridad que vive el Ecuador? Bien, empezamos el debate. General Fausto Salinas, ¿en realidad la expulsión de extranjeros sindicados y las redadas a estos aplacará la delincuencia como tal? Bueno, son muchos factores los que inciden en el crecimiento de la delincuencia y la violencia. Estos factores están ligados a ciertas causas o problemas, tanto con vulnerabilidades como con deficiencias en los marcos legales. Creo que
las actividades de control y supervisión que se realiza, sobre todo para sacar del anonimato a las personas que de forma irregular se encuentran en el país, es muy importante, porque queremos saber dónde están, qué es lo que están haciendo, pero sin llegar al escenario crítico de tratar de criminalizar al resto de ciudadanos. Creemos que yo he conversado directamente con algunos ciudadanos venezolanos y ellos han pedido que ellos se sienten más afectados por estos actos crueles de... Pero general, es que da la sensación de que hay un incidente lamentable de la tragedia de esta señora. La gente se enciende en redes sociales y como que el gobierno y la policía van como actuando en función de ese estado de ánimo. Entonces me parece a mí que ahí se ve como una posición reactiva y que les perjudica a ustedes como policía, porque suena como a improvisación que tendería a criminalizar a esta gente. Bueno, no es así, porque los trámites de los proyectos de ley, las necesidades, han sido planteados por el gobierno con anticipación, tanto la ley de inteligencia, la ley del Código de Seguridad Pública, las reformas a la ley de inmigración, es decir, ya fueron planteadas por el gobierno. El gobierno ha estado muy preocupado y ha recogido sobre todo las necesidades de la policía. En ese mismo contexto tenemos reformas al COIP, pero lo que sí es cierto es que la policía se retroalimenta diariamente de la dinámica del delito. El delito no es estable, el delito se mueve, los modus operandi cambian y nosotros también retroalimentamos nuestras estrategias. General, yo ya para pasar de invitado, el hecho de que ustedes, por ejemplo, vayan al Parque La Carolina, en Quito, un caso específico, y empiecen a hacer redadas, a buscar, no sé, a extranjeros por su perfil, por su acento y pedirles documentos, ¿eso no es afectar a la comunidad migrante o está bien, o la comunidad migrante tiene que entender que esto es normal en una situación como la que vivimos? Claro, ante una situación crítica nosotros tenemos que dar respuestas y estamos actuando en el marco de la ley, en el marco de las competencias que nos piden, sobre todo, identificar a la persona, saber su condición, su estatus y tomar alguna medida de lo que faculta la ley. Perfecto. Bueno, asambleísta Flores, ¿no estamos cayendo en un populismo judicial alentando quizás brotes de xenofobia? Miremos todo lo que la gente pone en Twitter. Mire, preocupa cuando desde el Estado ecuatoriano, el jefe del Estado, ya hace un discurso xenofóbico. Definitivamente creo que ahí comienzan los problemas. Debo indicarle al general Salinas de que hay un decreto constitucional del presidente de la República en el cual le da amnistía a los ciudadanos venezolanos en este país desde septiembre, desde agosto del 2019 hasta el 31 de marzo de este año. Ese es el periodo que tienen para ellos regularizarse dentro de este censo que ha provocado el Ministerio de Gobierno. ¿Por qué hay discurso de xenofobia al presidente? Cuando el presidente habla de que requerimos una ley de movilidad humana que nos permita expulsar ciudadanos extranjeros, eso se llama xenofobia. Bueno, él habla de delincuentes, ¿no? O sea, no habla de pero todos. Pero está generalizando. Estamos hablando de que... Mire, la ministra María Paula Romo estuvo en la comisión la cual tengo el honor de presidir. Ella manifestaba que el índice de delincuencia por los extranjeros en el país definitivamente no ha variado, no ha cambiado mayormente. La mayoría de delitos cometidos en el país son cometidos por ecuatorianos, no por extranjeros. Lo que pasa es que si gobernamos de acuerdo a las coyunturas diarias de lo que sucede, indudablemente recriminamos un asesinato a una ciudadana ecuatoriana con esa violencia. Pero ¿cómo gobernamos o cómo gobierna el presidente Moreno cuando tiene mucha gente en redes sociales o en opinión pública que empiezan a desatar este tipo de discursos? Y no solo es gente común y corriente, es formadores de opinión, empresarios, gente, políticos. O sea, solo nos cargamos con el presidente cuando todos como sociedad caemos en ese discurso. Lo que pasa es que cuando el jefe del país, el jefe de la nación, da un discurso de esa índole, indudablemente abre el espacio para que esto venga de esa manera. Yo quiero recordarle a la comunidad ecuatoriana, al pueblo ecuatoriano, que nosotros somos un país de migrantes. Nosotros tenemos casi 3 millones de ecuatorianos viviendo fuera de nuestras fronteras. ¿Usted es uno de ellos? Yo fui uno de ellos. Yo viví en Venezuela durante 25 años y por eso mi lucha por los derechos de los migrantes, tanto ecuatorianos en el exterior como extranjeros en nuestro país, tiene que ser nuestra bandera de lucha, porque los derechos humanos están aún sobre nuestra propia Constitución. Una Constitución que, por cierto, es totalmente garantista en cuanto a derechos a una libre movilidad y a una ciudadanía universal. ¿Y eso es bueno o es malo? Mire, yo creo que era bueno cuando se intentó hacer una ciudadanía universal dentro de la región. El tema de Venezuela es una situación totalmente fuera de lo que se había manifestado y se había pensado. Una oleada, una diáspora de venezolanos que están escapando de una dictadura que simplemente no les puede garantizar absolutamente nada.
Y por eso nuestra Constitución no estaba, ni la Constitución ni la Ley de Movilidad Humana estaba preparada para esta situación. De eso vamos a seguir hablando. Asambleísta Tayano, ¿por qué, le repito la pregunta que le hice al asambleísta Flores, ¿por qué en delincuencia nos dejamos llevar por los discursos extremistas? Por el porte de armas, por la cadena perpetua y ahora por las deportaciones. Bueno, Carlos, es evidente que hay un grave problema en materia de seguridad y el único responsable, sí, es el gobierno central. No podemos llegar al discurso xenofóbico para obviamente tapar el hueco. Y como usted lo dijo, aquí el discurso pasa por la coyuntura. En el Ecuador no hay una verdadera política pública en materia de seguridad. Combatir a la delincuencia implica varias cosas: estrategia, organización, recursos, leyes, y en ese aspecto la Asamblea Nacional cumplió. Y obviamente tener la mirada sobre los operadores de justicia, porque esa es gran parte del problema de seguridad. Decir que los extranjeros son la causa o el agravante del problema de seguridad es una irresponsabilidad. Aquí cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Y es evidente que el Ministerio de Gobierno no puede resolver la crisis en la calle, ni siquiera al interior de las cárceles, y ahora pretenden desplazar responsabilidad. Claro, el discurso del presidente es el sencillo: Asamblea, reforma 2 leyes, los extranjeros, sí, el extranjero que delinque tiene que ser sancionado y de acuerdo a las figuras que hoy establece la ley, o la inadmisión o la expulsión por una sentencia debe ser directamente aplicada. Ahí está el desafío, que los procedimientos sean claros. ¿Otras son las reformas legales que se tienen que hacer o ya no hay que hacer nada más? Bueno, más bien aplicar lo que se tiene? Es evidente que cuando alguien o un extranjero llega a nuestro país, el Estado tiene 3 figuras legales para aplicar: inadmisión en un caso, que parece que el presidente la desconoce, expulsión por otra y la deportación. Probablemente preocupan los tiempos y la forma en que se sustancian las audiencias para aquello. Pero hay que cumplir el procedimiento, reitero, sí, es necesaria una revisión y actuar ejemplificadoramente, pero no podemos desplazar responsabilidad, que en el caso del presidente es lo que ha ocurrido. ¿Pero es solo el presidente? ¿O también son los gobiernos autónomos descentralizados los que deberían también seguir avanzando en la necesidad de una estrategia? Porque también cabe como que nos echamos todos la pelotita y es fácil culpar, pero también la necesidad de hacer una política conjunta para avanzar en un tema tan delicado. Bueno, en este caso yo me estoy refiriendo a lo que ha generado la discusión. Ya. Las declaraciones del presidente de la República. Ahora, es evidente que constitucionalmente la competencia en materia de seguridad es del gobierno central, que dado el desborde de la delincuencia, indiscutiblemente tienen que aportar los gobiernos locales, como lo está haciendo, por ejemplo, Guayaquil. Fue a un ejercicio de establecer una mesa de coordinación entre todos, para entre todos asumir la responsabilidad y combatir a la delincuencia, claro, pero los gobiernos locales pequeños no tienen pues el presupuesto de Guayaquil para cámaras, para monitoreo, para policías, para armas, y es allí cuando debe existir una verdadera política y estrategia por parte del Estado. Lolo Miño, ¿los derechos humanos como sociedad tienen jerarquía? Porque parecería que ese es el discurso, es decir, mientras se protejan primero mi integridad, no importa velar por los derechos humanos de otros sectores como las comunidades migrantes. ¿A ese nivel estamos llegando como debate? Parecería ser que sí, parecería ser que ese es desafortunadamente el discurso que se empieza a manejar al menos desde la opinión pública, y por eso es muy importante que ciertos generadores de opinión, especialmente los altos funcionarios públicos, moderen su discurso en el sentido de que no le cause a la ciudadanía mayor pánico del necesario y que de alguna manera se recuerde que quienes trabajan en función pública tienen un nivel mayor de rigurosidad a la hora de emitir sus discursos. Es cierto, el presidente, por ejemplo, en este caso, como el más alto funcionario del Estado, tiene la responsabilidad de informarnos a nosotros ciudadanos permanentemente de lo que está pasando, de estos temas que son de especial interés. Ahora, la pregunta es cómo lo va a hacer. Si él en su discurso de alguna manera refuerza esta creencia incorrecta que empieza a tener la ciudadanía de que el migrante, especialmente el venezolano, es ladrón, es delincuente, pues no nos sorprendamos que el ciudadano de a pie también recoja eso como cierto. ¿Y cómo ves tú como activista en derechos humanos los operativos que, por ejemplo, tiene que empezar a hacer la policía y que el general Salinas nos ha dicho que es parte de la coyuntura que hay que entender, ¿no? Esta oleada migratoria, y tal vez pedirle documentos por el acento o por la presencia? ¿Cómo entender eso en el marco de la seguridad? A ver, hay algunas cosas que creo que se tienen que aclarar, y la primera es que el tema de la protección y promoción de derechos humanos no está reñida con la seguridad pública y la seguridad ciudadana. Al contrario, más bien el Estado tiene un deber ineludible de garantizarnos a nosotros ciudadanos la seguridad, precisamente por el respeto a nuestros derechos humanos. Si no hay seguridad, nuestros derechos a la vida, a la propiedad, a la integridad personal se encuentran seriamente comprometidos. Entonces, simplemente por este discurso que empieza a generarse en el sentido de que quienes defienden derechos humanos están en contra de la seguridad, que eso es totalmente falso, por un lado.
Por otro lado, hay un balance delicado que se tiene que hacer entre esta facultad que tiene el Estado de garantizarnos la seguridad y velar por el respeto de derechos humanos. Y en ese caso, lo que tiene que hacer el Estado es regir su comportamiento de acuerdo a estándares de necesidad y de proporcionalidad. Si es que se ve la necesidad de llevar ciertas políticas que no sean contrarias a derechos humanos, por supuesto que se lo puede hacer, pero siempre el principio es respetar el derecho a la igualdad y no discriminación, y ya para otros temas debido proceso. Bien, Lolo, te interrumpo este momento, me voy a un corte comercial y seguimos el debate en Políticamente Correcto. Políticamente Correcto se retransmite en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Hay un reprise a las 20 horas. Regresamos enseguida con más de este debate: migración, control y seguridad. En los últimos días hemos escuchado cómo autoridades, dirigentes, políticos y muchos ciudadanos relacionan el aumento de la delincuencia con el fenómeno de la migración, en especial la venezolana. Claudia. Sin embargo, Carlos, lo políticamente correcto es contrastar este discurso con la realidad. Repasemos unas cifras. Es verdad que la migración venezolana que huye del gobierno de Nicolás Maduro se disparó en el 2016, con tasas de entre 217 y el 153%. Y aunque en el 2019 el flujo migratorio cayó en un 25%, debemos señalar que en el Ecuador viven casi 362,000 venezolanos. El flujo más grande desde hace 5 años, superando de largo al colombiano, cubano y peruano. Tanto las autoridades de Ecuador como sus habitantes no estuvimos preparados para esta llegada de personas. Por eso el proceso de regularización de su estatus, que empezó en septiembre pasado, apenas ha registrado a 106,540 ciudadanos del vecino país, para que en lo posterior cuenten con una visa de trabajo. Y desde la asistencia humanitaria, la Cancillería únicamente ha recibido 6,692 pedidos de refugio, por lo que hay una población de unos 250,000 venezolanos sin ningún tipo de registro. ¿Y ese es un motivo para sugerir que esa migración causa inseguridad ciudadana? Carlos, es un problema de percepciones que se asocia con el aumento innegable de la delincuencia. A nivel nacional, la tasa de homicidios intencionales creció en casi 19 puntos este 2019 y la de robos a personas en un 8,77%. En Guayas hay un 40% más de homicidios que hace un año y en Pichincha un 16,5%. También hubo más asaltos en Guayas que en Pichincha. Sin embargo, según datos oficiales, solo hay 733 venezolanos detenidos dentro de una población carcelaria cercana a los 40,000 privados de libertad, es decir, ni el 2%. 356 PPL de ese país están procesados por delitos contra la propiedad, 184 por delitos relacionados con drogas y 66 por delitos contra la vida. Por lo que otra lectura sobre el repunte de la delincuencia parte por asegurar que desde el 2016 el Ecuador ha hecho poco por mejorar sus condiciones laborales, donde solo 4 de cada 10 ecuatorianos de la población económicamente activa cuenta con un empleo adecuado. Los otros 6 están en el desempleo, en el subempleo o tienen otras formas de empleo. Y 1 de cada 10 venezolanos registrados cuenta con un contrato de trabajo. El resto está en la informalidad. Carlos, sigues con el debate. Bien, Lolo Miño, esas cifras comprueban que el repunte de la delincuencia no necesariamente tiene como un factor la migración, ¿o sí? Creo que es evidente que no, y en realidad yo concuerdo con lo que decía Claudia hace un momento, en el sentido de que el problema de la seguridad ciudadana es un problema integral, y para darle soluciones adecuadas tiene que hacerse este análisis en su integralidad a partir de los múltiples factores que lo generan. Si es que a partir de estas estadísticas nosotros podemos concluir, porque es evidente que no es el fenómeno del aumento de migración lo que ha generado más delincuencia, eso al gobierno le pone en la necesidad y en la situación de evaluar cuáles mismos son esas causas. Ahora, pero te interrumpo. ¿Qué pasa cuando vemos un sábado en la tarde en una de las avenidas más transitadas de Quito un asesinato, algo que no es muy común en la ciudad, a manos de un extranjero? O sea, uno dice, bueno, hagamos algo, y quizás se puede entender la conducta de la ciudadanía y también la reacción del gobierno de querer aplicar controles adicionales. O sea, también hay una realidad, porque nos dicen, bueno, no vivamos de las percepciones, sino de lo que está pasando. Mataron a una mujer, muy valiosa además.
Sí, que es una lástima y además creo que todos hemos sentido como propia esa pérdida, pero en realidad yo creo que no va a resolver el problema de la inseguridad. El hecho de atacar a una cuestión que estamos viendo según las cifras no incide mayormente en el problema. Entonces yo suscribo con lo que han dicho aquí mis colegas copanelistas en el sentido de que el problema de la delincuencia atraviesa muchas otras cuestiones de índole económico, las cuestiones laborales, las cuestiones incluso podríamos preguntarnos de las capacidades de la policía y de los agentes del orden de en realidad contener. Perfecto. General Salinas, ¿por qué se dispararon las cifras de delincuencia este 2019? Bueno, yo quisiera primero referirme a que en realidad el concepto que quiere transmitirlo el gobierno y la Policía Nacional es que este trato duro, este trato de deportación más expedita se haga para quienes cometen delitos. Así es. Personas como la que cometió el asesinato. O sea, para él no podemos tener un trato amable, un trato cordial. Tenemos que ser duros con ese tipo de personas. Tenemos más escándalos, más consumo de licor, más uso de armas blancas por estos malos ciudadanos, no solamente venezolanos, sino también colombianos. Tenemos cubanos. Pero bueno, no vale poner las nacionalidades. Pero son los malos. O sea, y tenemos ecuatorianos también que están en ese nivel de delincuencia. Pero no podemos tratar al buen extranjero que trabaja, que produce igual. Pero es que general, nos escandalizamos por un asesinato cometido lamentable y repudiable totalmente por un extranjero, cuando tenemos exactamente 4.860 ecuatorianos metidos en las cárceles por asesinato. Entonces, que hay que deportarles, desterrarles a esos 5.000 ecuatorianos que también delinquen. O sea, ¿me entiende? Es como cargarnos quizás con los más débiles. Bueno, no son los más débiles, sino son las personas que violan la ley y que deben salir del país. Solamente con ese grupo creo que son los que tenemos que ser un poco más Ahora, fuertes. ¿por qué subieron los índices de delincuencia? Bueno, nosotros estamos en el centro de la tormenta. Tenemos Colombia en el norte, tenemos Perú en el sur. El crecimiento de la producción de cocaína, la libertad para el tránsito de los grupos que no se acogieron a estar ya en finalizar el conflicto y que siguen proliferando. Hay un problema fronterizo. El problema fronterizo, sobre todo con el microtráfico. Entonces, esta presión de mafias internacionales y la explosión social que se vive en el país, donde hay una cultura de cada vez menos respeto a la vida, donde los ciudadanos se vuelven más conflictivos entre ellos, con consumo de licor, con uso de armas. Creo que esos son los puntos que debemos trabajar. Hay una conflictividad adicional. Una conflictividad social muy fuerte. El deterioro de las condiciones de empleo, por ejemplo. También, todos son factores que apoyan o que generan inseguridad. Ahora, usted insiste y me decía antes de empezar el programa de que Ecuador sigue teniendo las tasas más bajas en cuestión de homicidios. Pero, ¿cómo entonces entender la reacción de la gente? Está bien que nos preocupemos. El Ecuador ha sido un país tradicionalmente tranquilo, comparado con nuestros vecinos y con la problemática social. Por ejemplo, en la estadística de Instant Crime tenemos que el Ecuador tiene una tasa de homicidios de 6,7, que está en América, tenemos la tercera más baja. Entonces, ese es un buen referente. Y esto se debe a que sí se ha tomado políticas públicas, porque sí se ha restringido el porte de armas, porque tenemos creación de unidades especializadas de la policía, hemos fortalecido el sistema técnico-científico, tenemos un trabajo, tenemos cuadros de evaluación del trabajo de la policía, y creo que esas estrategias fortalecen los resultados. Ok, asambleísta Taya, no le veo muy convencido. Carlos, el tema no pasa por el índice de criminalidad o de asesinatos. Usted tiene una realidad. La ciudadanía está preocupada, está atemorizada y ante la respuesta ineficiente del Estado por la embestida de la delincuencia, obviamente van a haber una serie de reacciones como la que usted encuentra hoy, por ejemplo, en redes sociales. Eso es un análisis. Pero a usted como político le toca moderar eso. Pues, Ahora, es evidente. Si hay una premisa que nadie discute es que al delincuente hay que tratarlo con mano dura y se le debe aplicar todo el rigor de la ley, sea nacional o sea extranjero. Yo creo que partiendo de esa premisa es importante analizar el porqué. Ahora, las causas por las que la delincuencia se dispara en el país pueden ser muchas. Falta de trabajo, porque no hay una verdadera política de control y no busquemos responsables. Yo creo que lo que buscamos en este debate es exponer el problema y no desplazar la responsabilidad necesariamente hacia un extranjero. Yo creo que esa es una primera conclusión y un punto de partida. Ahora, que la Asamblea, que la Policía Nacional, que el Gobierno Central aplique rectificativos, de acuerdo, aplaudimos en buena hora, pero tienen que ser inmediatos, tienen que ser puntuales, porque mientras seguimos filosofando, a la gente en las calles le siguen robando
robando, la siguen matando, lo siguen violando y al ciudadano no le preocupa tanto el asesinato como el robo. Ojo con eso, porque es importante analizar la estadística. Bien, bien. Ok, asambleísta Flores, ¿usted cree de todas maneras que es necesario endurecer las leyes migratorias en este país o no va por ahí el tema? No, yo creo que no es un tema de endurecer las leyes, pero fíjese el artículo 147 de la Ley de Movilidad Humana, donde se prevé la expulsión de los extranjeros que por una orden judicial deben abandonar nuestro país. Primero son judicializados, tienen una sentencia ejecutoriada firme. Vamos a suponer el joven que acaba de asesinar a esta ciudadana ecuatoriana, le dan 25 años de prisión. Pasados los 5 años, él puede ser expulsado del país. Venezuela no lo va a recibir, porque nosotros no tenemos convenios internacionales con Venezuela para que ellos puedan ir a terminar su sentencia en Venezuela, por ejemplo. Pero si queremos zafarnos del señor, a los 5 años él va a estar en libertad porque lo podemos poner en la frontera y el señor no cumplió su condena. Eso, por ejemplo, es terrible dentro de la ley que está actualmente vigente. Y aparte de eso dice que no podrá ingresar al Ecuador por 10 años. Es decir, que pasados los 10 años este señor puede regresar al Ecuador. Esa es la ley que aprobó Alianza País a los apuros la vez anterior. Entre 2016, diciembre del 2016 y enero del 2017, se aprobó esa barbaridad. Pero más grave es cuando el señor presidente y la señora ministra salen a pedirle a la Asamblea que apruebe esta reforma. Ellos no pidieron la reforma de ese artículo. Bien. No pidieron la reforma del 141, 143, que son los que deberían permitirnos deportar a ciudadanos que han delinquido. ¿Le parece si en el próximo bloque profundizamos el tema de la reforma de la ley? Nos vamos a un siguiente corte comercial. El presidente Moreno pidió que la Asamblea tramite con urgencia 2 leyes que ayudarán a combatir la inseguridad. Luego del corte les contamos cuáles son y de qué se tratan. Regresamos enseguida. Tras los últimos sucesos de violencia que involucran a ciudadanos extranjeros, el presidente de la República pidió a la Asamblea apurar el trámite de 2 reformas legales que están represadas por varios meses. Por un lado están los 88 cambios a la Ley de Movilidad Humana, enviados a la legislatura en julio pasado. Entre los temas más importantes están las medidas de deportación contenidas en el título 6. Se propone modificar el numeral 8 del artículo 143, a fin de que una causal de deportación no sea únicamente el inmiscuirse en asuntos de política interna, sino cuando hayan cometido contravenciones establecidas en la legislación penal del país. Además, se cambiaría el artículo 144, donde se detalla el proceso administrativo de deportación. Por ejemplo, se eliminan los 10 días de plazo que otorga la ley para convocar a una audiencia de este tipo. Otro plazo que se elimina dentro del numeral 4 son las 48 horas que tiene la autoridad competente para emitir la orden de deportación. Los ciudadanos extranjeros ya no podrían alegar dicho proceso migratorio por medio de recursos de reposición y apelación. Además, se eliminan los 2 días que tiene la autoridad. Estas reformas impedirían la permanencia de personas con perfiles de riesgo y ya no habrá que esperar a que los extranjeros cumplan la pena en Ecuador para poder deportarlos. Las otras reformas que están a la espera son las del Código de Seguridad del Estado, presentadas en octubre del 2018. La nueva normativa permitiría regular las facultades de todas las fuerzas de acción a favor de la seguridad nacional, es decir, Fuerzas Armadas, Policía, el Servicio de Inteligencia, la Central de Riesgos e incluso la Seguridad Ciudadana. La idea es tener mejores condiciones de control en la seguridad interna y fronteriza, así como en el control de la Secretaría de Inteligencia, el manejo de crisis en catástrofes naturales y el uso progresivo de la fuerza. Tanto las reformas a la Ley de Movilidad como las del Código de Seguridad entrarían en primer debate en las próximas semanas. Sin embargo, hay voces que advierten que para emprender estos cambios hay que reformar la Constitución. Carlos. Gracias, Claudia. Asambleísta Flores, me parece que estamos empezando a debatir esto que es tan serio con un desorden increíble. O sea, usted ha dicho en los últimos días que hay unos tapones constitucionales que impiden hacer unas reformas más profundas y hace un momento acaba de señalar que el gobierno incluso ha estado perdido entre los primeros intereses que puso en esta ley con lo que ahora trata de apurar. Sí. No, lo que pasa es que, a ver, una reforma a una ley
orgánica, el tema de movilidad, que es un tema muy grave por el tema de derechos humanos, no se puede cambiar a la ligera. Una ley que tiene 150 artículos, vamos a reformar 110 artículos, 86 son propuestas por el Ejecutivo y ninguna de esas aplican los artículos 141, 43 y 147. No mandaron normativa, por ejemplo, para poder deportar a un ciudadano extranjero que sea detenido en flagrancia, que sea la manera más fácil de pronto de deportar a un extranjero. Tomando en cuenta que el artículo 66 de nuestra Constitución nos prohíbe deportar o expulsar a un extranjero al país de origen donde su vida corra peligro o su integridad, que es el caso venezolano. O sea, esos son los temas que el presidente de la República no puede manejar tan ligeramente, ¿sí? Porque, mire, hablando del tipo de la xenofobia, en Chile, 4 ciudadanos ecuatorianos de origen otavaleño asesinaron a una ciudadana chilena brutalmente. Yo no le escuché al presidente chileno salir a culpar al Congreso o a las autoridades sobre eso. Pidió que se cumpla la ley y que sean sancionados y están cumpliendo actualmente su sentencia. Y todos nos solidarizamos con el ecuatoriano en New Jersey que fue golpeado y murió por un brote de xenofobia. Exactamente. O sea, no podemos generar eso porque somos un país de migrantes. Ya. Tenemos una constitución garantista de derechos. Tenemos que buscar un mecanismo que nos permita deportar siempre apegados a la Constitución y al respeto a los derechos humanos y al debido proceso, porque el debido proceso es fundamental para poder deportar a un ciudadano. ¿No es tan urgente entonces tratar esta ley de movilidad humana como lo plantea la sociedad incluso? Urgente sí. Lo que sí le menciono es que por lo menos en la comisión, posiblemente al final del informe, nosotros propongamos que se haga una reforma o una enmienda a la Constitución que nos permita agilitar los procesos para poder deportar. Mientras eso pasa no se podrá aplicar esta ley entonces, estos cambios. Pero tenemos una ley vigente. El Ejecutivo debería haber estado aplicando esta ley ya desde el inicio. Así tenemos que esperar que el ciudadano cumpla sus 5 años de prisión y todo lo más. Sí, o sea, por el momento hay una ley que el gobierno podría aplicar perfectamente y que la vamos a modificar, la vamos a reformar, sí, para viabilizar los procesos ante esta ola indudablemente de una violencia que no conocíamos. ¿Quería decir usted? El problema pasa por entender cuáles son las herramientas legales que tiene el Estado para tratar el problema de un extranjero. La inadmisión, la expulsión o en su caso la deportación. Y hay que definir cuáles van a ser las causales de expulsión que van a estar vinculadas con el delito, a mi criterio, y las deportación que están dadas por cualquier otra falta administrativa, documental, no tener el visado. Nos estamos dando la vuelta entonces. Claro, por lo tanto no hemos precisado la discusión. El tema es sencillo. Si bien es cierto, sí, es necesario practicar reformas para que el trámite, en el caso de la comisión de delitos, la salida del país vía expulsión se dé rápidamente. Cuando hay un delito flagrante no hay nada que probar, hay que ir al procedimiento directo, establecer la sentencia, sí, garantizar el debido proceso, que se evacúen las etapas de impugnación, que probablemente ahí habría que revisarlas, en esos casos puntuales, pero en todo caso el tema está delimitado. Hoy hay una ley que tiene problemas, sí, pero creo que hay un desconocimiento y sobre todo en la opinión pública una mala interpretación de cuáles son las 3 figuras aplicables que están totalmente claras. Y quizás sea mejor enfocarse en la otra ley, en la de la seguridad del Estado. Ese sí es un tema de fondo, porque estamos hablando de un sistema de seguridad que va a formar parte de lo que no tiene el Ecuador, una verdadera política pública en materia de seguridad. Ese sí es un tema de fondo que estaría atacando el problema, lo decíamos, y creo que aquí todos coincidimos. Combatir a la delincuencia es la suma de varias acciones. No puede ser combatir a la delincuencia el solo reformar la ley de movilidad, porque sí, asesinatos que nos han escandalizado y que nos han dolido como sociedad y como país no pueden exacerbar el nivel de discusión. Tenemos que poner las cosas como son sobre la mesa y sobre todo con responsabilidad. Lolo Miño, hubo un término que lo dijo, me parece que irónicamente, el asambleísta Flores, de que hay que buscar los tiempos para ver cómo nos zafamos de ese mal inmigrante o delincuente. O sea, nosotros como titular de derechos y como país, ¿podemos desentender de los derechos de un extranjero por el hecho de no ser ecuatoriano? No, por supuesto. Y ver cómo lo manejamos. O sea, ¿cómo entender ahí eso? Porque la gente lo que dice es que se vayan esos malos elementos. Una cosa que hay que tener en claro es que desde los órganos internacionales de derechos humanos se reconoce, por supuesto, la facultad que tiene el Estado de regular la gente que entre y sale de su territorio. Esa facultad se reconoce porque además de eso está integrado al derecho que tenemos nosotros de estar protegidos, ¿no es cierto? Entonces por ahí no hay debate. Ahora, para que un Estado tenga políticas migratorias que sean consonantes con sus obligaciones en materia de derechos humanos, tienen que observarse algunas cuestiones. Por ejemplo, cuestiones que preocupan de esta reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. El tema de que desaparecen los plazos y aparentemente desaparecen procedimientos. Pero ahí quieren darle agilidad, entonces, pues.
Pero una cosa es la agilidad y otra cosa son violaciones del debido proceso. Entonces, mi preocupación al respecto de esto es que parecería ser que se confunden las dos cosas. Se puede hacer un proceso expedito, se puede hacer un proceso más ágil del que se tiene ahora sin violar este principio fundamental que son las garantías del debido proceso y que acogen también a los procesos administrativos de carácter migratorio. No me contestaste tal vez hace 2 bloques. ¿Y está bien hacer redadas y controles en la calle? Brevemente para darle la palabra al general. Mira, Carlos, hubo en algún momento, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se hacían este tipo de redadas en el estado de Arizona bajo las leyes penales. Ustedes saben que cada estado lo hace de acuerdo a su conveniencia. Hubo una ley similar en Arizona donde se hacían estas batidas, si se quiere, para cuidar la seguridad, pero en realidad esas batidas estaban dirigidas a la población migrante hispana. Esta ley llegó a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en un caso que se llama el caso Arizona contra Estados Unidos y Estados Unidos contra Arizona, perdón, y en ese caso la Corte Suprema de ese país dijo, esto es un trato discriminatorio porque no se trata de una política de seguridad integral, sino es una política que está diseñada de alguna manera para hacer un profiling a cierto grupo. General Fausto Salinas, qué complejo es aplicar los controles cuando tenemos todas estas miradas, estas ópticas. Bueno, debemos decir que la policía respeta y tutela derechos. Nosotros hacemos lo que nos permite hacer la ley y los controles que se están realizando son en el marco de la ley. Si existe un cambio, unas reformas, un cambio de procedimiento, seguramente lo aplicaremos tal como nos marca nuestros preceptos. O sea, no debemos preocuparnos por eso. Sí, o sea, nosotros tenemos que esperar que el resultado de la ley y luego la aplicaremos para mejorar. Pero todo contribuye realmente a la seguridad. O sea, quizá este sea un factor para tener una mejor seguridad, una ley de movilidad. La ley de seguridad también será un factor, pero también el trabajo que están haciendo los alcaldes, los 138 convenios que se han firmado con los alcaldes, también son factores que involucran más actores a la lucha por la seguridad. Los asambleístas que están trabajando en estas leyes y que también contribuyen con informes, también aportamos a la seguridad. Yo creo que es el momento, en este momento crítico, en el cual la seguridad está con problemas porque tenemos una explosión tanto nacional de mayor violencia, de mayor conflictividad y una presión internacional. Creo que todos debemos unirnos. Se han dado grandes resultados, por ejemplo, algunos pedidos que se han canalizado con alcaldías, con pequeñas, Milagro, donde se sacó una ordenanza para el transporte de 2 personas masculinas en una moto. Aquí la contribución del alcalde de Quito y en Guayaquil con insumos, con medios, con tecnología. Creo que ese es el camino, el que pueda contribuir a la seguridad desde cualquiera sea el área. Creo que con eso vamos a mejorar. No solo enfocarnos en leyes, general. En todo. Creo que es integral y el soporte de todos los actores es fundamental para mejorar la seguridad del Ecuador. Nos vamos a un siguiente corte comercial, seguimos el debate. Todos los programas de Políticamente Correcto están en YouTube y en www.ecoavisa.com. Regresamos enseguida con más de este debate: migración, control y seguridad. No se desconecte. Seguimos en Políticamente Correcto. Asambleísta Tayano, dentro de la ley esta de seguridad que se pretende reformar, ¿cuáles son los puntos en los que la ciudadanía debe enfocarse para seguir el debate con mayor atención y eficiencia? Bueno, verdaderamente en las competencias de los distintos niveles que van a participar en la política pública de seguridad, hasta dónde van a llegar las competencias de cada uno y necesariamente establecer de manera transversal la participación y la cooperación de todos los niveles de gobierno. Solo así vamos a poder tener un resultado efectivo. Para combatir la delincuencia, sí, la legislación es parte importante, pero la legislación es una de las aristas de la construcción de una política pública que en el caso de lo que está haciendo la Asamblea es necesaria. Ahora sí, hay que apurar el debate, ya tiene más o menos 2 años el tema en discusión y cada vez que hay un asesinato o que la sociedad se alarma, el tema es nuevamente puesto en la mesa de discusión, pero esa tiene que ser, entre otras cosas, una de las prioridades de la agenda legislativa de este año. ¿Quedan más claros, por ejemplo, los roles de las Fuerzas Armadas y de la policía en el combate conjunto a la inseguridad? Sí, y que necesariamente ese es un punto neurálgico, Carlos. ¿A dónde, por ejemplo, debe ir el rol de las Fuerzas Armadas? El hecho precisamente de la cooperación. ¿Qué dice hoy la Constitución y la legislación supletoria? Tenemos participación y competencias de los unos hacia afuera y los otros hacia adentro. Pero la delincuencia nos está comiendo, la delincuencia se ha desbordado. Y es allí cuando la participación transversal, que es lo que la ley debe dejar absolutamente claro, va a coadyuvar verdaderamente al combate a la delincuencia. ¿Qué deben hacer las Fuerzas Armadas puertas adentro, como dice usted? Bueno, hoy las Fuerzas Armadas están delimitadas, entre otras cosas, al control de armas, que sí. Claro, requisan armas. Que es importantísimo, pero deben ser un órgano de soporte con competencia territorial para ayudar
a cuidar, por ejemplo, las fronteras, cuando la Policía Nacional es insuficiente su trabajo, no por falta de decisión, tal vez por logística o por cualquier otro motivo, es allí cuando encontramos un mecanismo de colaboración. Pero no necesariamente que las Fuerzas Armadas vengan a combatir aquí la delincuencia a puertas adentro. Eso no, eso está claro que no va a ser. Precisamente que no, pero la colaboración en momentos importantes es necesaria. De hecho, si vamos a trasladar la discusión al problema de la migración, ¿cuál es una de las causales? Que no hay control fronterizo, ni siquiera para poder exigir los documentos necesarios o los que hoy la ley establece que un ciudadano debe tener cuando va a ingresar al país. Lolo Miño, hay un tema que me parece que es también fundamental en el debate de la ley de seguridad, es la posibilidad de que se analice el uso progresivo de la fuerza en temas internos como de vandalismo, de protesta social. Hasta ahí está claro el papel en materia de seguridad. Bueno, yo creo que estos son principios y estas son normas que no se están proponiendo que existan y que no existen, existen ahora. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la normativa de la deportación que hemos venido hablando en este panel. La figura de la deportación existe aquí, sino que posiblemente no se está haciendo de manera adecuada, no se está dando una respuesta, y lo mismo aplica el tema del uso progresivo de la fuerza. Este es un principio que de alguna manera atraviesa la obligación estatal de garantizar seguridad en contextos, por ejemplo, altamente violentos. Primero nosotros no nos podemos inventar qué es el uso progresivo de la fuerza para nosotros en Ecuador, porque existen estándares. Y el estándar, de manera muy resumida, es que ese uso de la fuerza se permite de acuerdo a la necesidad de la situación y de acuerdo al fin último que se quiere alcanzar. Con esto que queremos decir que el interceder por parte de fuerza pública en ciertos casos, primero se permite y segundo es necesario desde una perspectiva de derechos humanos. Legítimo, por supuesto. Ahora, ¿cómo se lo va a hacer? Cuando hay un uso progresivo de la fuerza, no se puede poner un término o un grado en una ley porque realmente esto hay que analizárselo caso por caso. Yo sí me pregunto cuál es el propósito de una reforma sobre un término sobre el cual es ambiguo precisamente por su naturaleza. Hay que analizar caso por caso, incluso en un contexto, por ejemplo, como el de las manifestaciones de octubre. No es lo mismo el uso de la fuerza, por ejemplo, los primeros días del paro, que tenía un nivel mucho menor de necesidad de desplegar la fuerza, como con los hechos que ocurrieron ya al final, donde era evidente que se necesitaba incrementar. Entonces, no es un tema de reforma legislativa, sino es un tema de dar la interpretación adecuada a la luz, por supuesto, de las obligaciones en derechos Asambleísta humanos. Flores, ¿está claro ese papel de la reforma de seguridad? ¿Se quiere trabajar un poco también en cómo preparar a la policía y la fuerza pública en ese tipo de contingentes? Mire, yo creo que lo que estamos buscando en la ley de seguridad es darle a la policía y a las Fuerzas Armadas realmente cuáles son sus jurisdicciones, cuáles son sus funciones y además darles un respaldo. Recordemos que hoy en día, y pasó en el tema de la señora Diana en Ibarra, cuando la policía no pudo accionar sus armas de dotación porque tenían temor de que mañana van a recibir una sanción por utilizar ellos sus armas de dotación. Y todo el mundo le criticó eso a la policía, de que tenía que haber sido más efectivo. ¿Ha cambiado eso tal vez? Nosotros hemos visto que no ha cambiado a tal punto que la comisión está proponiendo un proyecto de ley para poderle garantizar a la policía sus armas de dotación con municiones y el instrumento necesario para poder hacer su trabajo. Caso contrario, la delincuencia va a seguir desatada en el país. Pero hay que darle las competencias claras a cada una de las dos fuerzas públicas, como son las Fuerzas Armadas y la Policía. Las Fuerzas Armadas tienen que hacer el control de armas. Es necesario no solamente en la frontera, porque las armas están en el país. Las armas del delincuente consigue armas. Vemos como este joven de 19 años utiliza un mejor armamento que el que carga la policía en este momento. Entonces nos preocupa cómo está ingresando armas al país. Hablábamos al inicio que decían que el porte de armas se aplicó, funcionó, porque los ciudadanos no podemos portar armas. Los delincuentes no piden permiso para portar armas. Las armas en el mercado negro es una realidad. Y no quisiera dejar pasar un tema, mi estimado Carlos, refiriéndome al general Salinas. En este momento están prohibidas las redadas migratorias. Ustedes tienen que esperar hasta el 31 de marzo para hacer cualquier situación posterior a eso y hay que tomar en cuenta que los venezolanos en este momento están bajo protección internacional. Porque yo no le he visto haciendo redadas a usted en los sectores donde hay realmente delincuencia nuestra, en los sectores donde todo el mundo conoce, ustedes conocen mejor que nosotros ese tema y no se ha tomado ningún tipo de redadas. Rechazamos totalmente esa incursión hacia la población venezolana porque simplemente alimenta más la xenofobia, que ya lo hizo el señor presidente. Y creo que ustedes deben tener mucho cuidado con lo que aplican. Usted decía algo verdad, no van a esperar
van a esperar, más bien dicho, hasta que la ley esté lista para poder actuar. Pero hay una ley de movilidad humana que les permite actuar dentro de esa normativa, pero también hay un decreto presidencial que también está normando esa posibilidad y es importante que se cumpla todo dentro del marco de la ley. Bien. Y el respeto a los derechos humanos. Señor General, la réplica. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es verificando el estatus migratorio, que es una actividad normal y que está establecida en la ley. O sea, no le llamemos el nombre redada, se llama control migratorio. Es un control que se hace, se verifica documentos y se verifica porque hay muchas personas que hemos encontrado que no tienen ni siquiera documentación y que han ingresado de forma irregular al país. Y creo que ese es un trabajo que debemos hacerlo permanentemente. Por otro lado, me parece que es muy importante que nosotros hablemos del uso de la fuerza. Creo que hay estándares internacionales, la policía los aplica. La policía aplicó todos estos estándares durante las protestas de octubre. Creo que es una de las policías referentes en cuanto al uso de la fuerza con convenios internacionales y creo que sí se debe mejorar, tal vez con algunas actualizaciones en base a la problemática que tenemos ahora en el país. El uso de la fuerza debe estar más clarificado, sobre todo en el marco jurídico, que se propenda una buena defensa. Nosotros hemos tenido que desarrollar algunas herramientas, como por ejemplo el patrocinio judicial para el policía que en actos del servicio tiene un procedimiento, es asesorado tanto por la defensa institucional policial como también desde el Ministerio de Gobierno se nombra abogados o se contrata abogados para que ayuden a los policías. Ya, bien. Y en ese sentido, solo para terminar, entonces no está mal que hagan este tipo de verificaciones de documentos, asambleísta. ¿Por qué se preocupa usted? Pero ¿por qué lo hacemos justamente a raíz de la coyuntura del asesinato de la señora ecuatoriana que provocó esto la atención? Empezar, pues. No, sí, pero recuerde que hay una situación adversa que no contempla la ley. Hay una diáspora de ciudadanos venezolanos en nuestro país, los cuales hay ciudadanos buenos y no tan buenos. Y debemos siempre garantizar sus derechos como principio. Hay un decreto ejecutivo que les cobija y que tenemos que esperar a que ellos se censen, que se puedan iniciar sus procesos de regularización y posterior a eso, es decir, el 1 de abril, fecha en la que los ciudadanos venezolanos deben terminar de hacer su proceso, bien, ustedes podrán iniciar los procesos para buscar mecanismos de deportación que también el artículo 66 de la Constitución nos va a permitir. Perfecto. Nos vamos a un corte comercial, volvemos en conclusiones. Entramos en la etapa de conclusiones. Fernando Flores, ¿el control a la migración es una medida políticamente correcta en la lucha contra la delincuencia? Indudablemente que sí, pero siempre dentro del marco constitucional. Por eso hay que decirle al señor presidente de la República que sea claro con los ecuatorianos, que sea responsables con las políticas migratorias. Desde nuestra competencia vamos a lograr una ley de movilidad humana que garantice a los ciudadanos ecuatorianos su seguridad, su integridad y su protección dentro de nuestro territorio. General Fausto Salinas. Es una política correcta, pero tiene que ser tratada con velocidad, debe ser aplicada en forma inmediata. La policía estará atenta para cumplir lo que marque la ley y lo hará siempre tratando de mejorar. María Dolores Miño, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo políticamente correcto es diseñar una política de seguridad integral y cuando digo integral me refiero a que contemple muchos otros aspectos además de la migración. Y si bien es necesario hacer control migratorio y regular esta facultad, siempre tiene que encuadrarse dentro de lo que son las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, especialmente este derecho importantísimo de la no discriminación y de las garantías del debido proceso. Vicente Tayano. Lo políticamente correcto es el establecimiento de una verdadera política pública en materia de seguridad. Financiamiento, capacitación, coordinación. A la delincuencia hay que combatirla como mano dura, sea nacional o sea extranjera, pero fundamentalmente velar por la correcta aplicación de la ley y esto implica estar encima del trabajo de la función judicial. Y bien, como lo dije al inicio del programa, asociar la migración como un factor que agrava la inseguridad en el país es un ejercicio delicado y peligroso. La data que hemos expuesto hoy no necesariamente corrobora el discurso absolutista y anti-inmigrante de ciudadanos y políticos. En el combate a la delincuencia hay que atacar diversos vectores como la desigualdad social, el desempleo, la falta de oportunidades, las mafias, así como la oportuna gestión de la policía, la transparencia judicial, la organización ciudadana y la inteligencia o el control fronterizo. Sin embargo, el único ingrediente que no puede entrar en esta fórmula es la xenofobia, pues somos un país con miles de migrantes por todo el mundo. Hasta el próximo programa.
Así cerramos este programa de Políticamente Correcto. Gracias por su sintonía. Siga con la señal de Coavisa.